Listo. Estamos grabando. Hola gente, hola Chile, hola mundo. Vamos a comenzar con la auxiliar, yo creo. Primero vamos a hacer, yo creo que un mini repaso de las definiciones. De lo que sería las definiciones de relaciones, de cómo poder trabajarlo, porque es como un poco abstracto en realidad. Y luego de eso vamos a ir directamente ya a los ejercicios, que igual son un poco difíciles de trabajar o difíciles de entender más que nada. Y ya eso, en el segundo bloque, a las 4 vamos a hacer lo que sería una maratón de sumatorias. Vamos a intentar hacer todas las sumatorias posibles. Pero igual tengo algunas priorizadas en realidad para poder ver ciertos casos importantes y cosas así. Eso, de acuerdo a sumatorias, les recomiendo hacer la mayor cantidad de ejercicios porque es pura matraca y son puros trucazos. Va a ser un auxiliar a punta de trucazos. Trucazo y golazo bien hecho, pero bien hecho sí. ¿Ya? Eso, recuerden que no puedo ver el chat, así que alguien se apiade y lea el chat, por favor, en caso de que haya duda. Y eso. Yo. Ya, perfecto. No sé quién dijo yo, pero adelante. Adelante estuvo. El tisca. Ah, ya, listo momento. Ya, y eso, cabros. Entonces, cabros y cabras, vamos a darle con el auxiliar. Voy a hacer primero un mini resumen, entonces voy a acomodarlo. Voy a compartir pantalla de la auxiliar, que la tengo que tener abierta en alguna parte. XD. Ya. Y ahí vamos a ver un poco de la materia, ¿ya? Todos vieron la auxiliar en realidad, ¿cierto? Y es esta, ya. Ya, ahí creo que se ve como... ¿Qué se ve? ¿Qué están viendo ustedes ahora? Un curso. Cursos. ¿Los cursos qué parte? ¿Las auxiliares? Sí. Ya, No, perfecto. Dark. Ok. Pato, ¿cómo te fue en la prueba de la anterior semana? Patito. El tiro. Estaba Sí, resolviendo otra cosa. Bueno, sí, la prueba en realidad estuvo larguísima, duró como 37 horas. Entonces, bueno, la prueba estuvo. Se dio cara. Esperemos no ahora la respuesta. Prefiero no emitir ningún juicio antes. Ahora están viendo el auxiliar, ¿cierto? Ya, perfecto. Ahora, ¿no están viendo el auxiliar o están viendo el auxiliar? Auxiliar. Ya, espera un poquito, que estoy en un cerro y era muy probable que se me cortara la luz hoy día y se me acaba de cortar la luz. Así que creo que lo voy a tener que compartir en la otra pantalla, pero tranqui. Lo puedo arreglar, creo. No. Ya, pero se sigue viendo la pizarra y se sigue viendo la pantalla, supongo, ¿no? Espérenme. A ver, ¿se ve Google ahí? Sí. Sí. Ya, Sí. ok. Ya le vamos a dar sin luz nomás entonces. Puta la wea, mala wea. Momento pato. Finalmente sin luz en la auxiliar. Ya démosle. Con la luz del cero. No, si el compu tiene batería igual, le voy a bajar el brillo si así como con la tela, por si acaso. Esperemos que dure. Ay, no va a durar la maratón de día, ya filo. Ya, vamos con relaciones. En primera parte, espérate, yo no tengo aquí la cámara. Ahí sí. Ya. Qué random. Si se ve como terrible oscuro atrás, ¿o no? Puta la wea. ¿No se viola? Ya, menos mal. Ya, vamos con la parte de relaciones entonces. Voy a hacer un mini resumen de la materia. No sé si cacharon que aquí les puse un manso resumen de la materia. Ya. Entonces, primero, ¿qué es lo importante? Nosotros siempre hemos trabajado con relaciones, en realidad. Trabajamos relaciones cuando estamos trabajando funciones, porque recuerden que toda relación, toda función es relación, pero no toda relación es función. Y al final relaciones va a ser que yo tomo una tripleta, es decir, voy a tomar tres elementos, un conjunto y alguna forma, en realidad, de poder relacionar dos elementos, a lo cual le vamos a llamar relación.
por ejemplo, alguna característica, no sé, yo me relaciono con ustedes, por ejemplo, por ser compañeros de la universidad, por ser su auxiliar, cosas así, son como características que uno puede darle a las cosas. Eh, la relación va a ser subconjunto del producto cruz entre estas dos cosas. El producto cruz, necesariamente sí, porque el par ordenado A, B va a cumplir cierta relación. Eso es lo importante, a lo cual vamos a anotar A relación B. Las propiedades de relaciones, lo más importante son estas cuatro, y que en realidad los ejercicios nos van a decir, pruebe que esto es relación, pruebe que si es refleja pasa lo siguiente, pruebe que si es simétrica ocurre esto, pruebe que si es transitiva ocurre esto, esas cosas van a ser como lo usual. ¿Ya? Entonces, lo primero se refleja, que yo me relaciono conmigo mismo. Eso se ve como muy directo y trivial en realidad, pero no es tan así, no pasa siempre. Y es raro cuando no pasa en realidad, pero no es tan directo, que yo me relaciono conmigo mismo. ¿Ya? Esa va a ser una de las primeras que vamos a probar. La otra va a ser la simetría. Si yo me relaciono con I, significa que I se relaciona conmigo. Es como, por ejemplo, la cosa de ser amigos. Si alguien es mi amigo, no sé si el otro necesariamente es mi amigo. Puede que sea una percepción mía, puede que esté pasando rollo, lo normal. ¿Ya? Entonces, en volá, puede pasar eso. Y aquí creo que me tuve un error de tipeo. Lo voy a arreglar, pero eso significa que X se relaciona con I, este era un I se relaciona con X. ¿Ya? La antisimetría es como lo contrario a la anterior. En realidad está diciendo que si yo me relaciono con alguien y ese alguien se relaciona conmigo, entonces va a ser igual. Ocurre algo, en muy pocos casos, simetría y antisimetría se cumplen al mismo tiempo. Así que eso deben tenerlo como un poco en cuenta para la parte de la intuición de los ejercicios. Luego la transitividad es que yo me tomo tres elementos cualquiera en el conjunto que estoy trabajando, y si este pelagato se relaciona con este, y si este se relaciona con este, entonces el primero se relaciona con el tercero, que en realidad es como un poco la transitividad que siempre hemos utilizado y es como un poco genérica. ¿Ya? En realidad hay hartos ejemplos de relación en el apunte, lo importante es que lo entiendan y que sepan que hay algunos ejemplos de relaciones que son los usuales, por ejemplo la relación de igualdad, la relación de inclusión, esas deben conocerla. También la de congruencia modular se la mencionó la profesa. No me suena. ¿No le suena congruencia modular? ¿Y la ¿Cuál? divisibilidad? ¿Eso de dividir, no? Sí, la congruencia modular al final es una forma de dividir, una forma de expresar las cosas. Vamos a llegar a ese punto, porque solamente una forma de escribir las cosas, pero dicha forma también es muy práctica porque tiene hartas propiedades y cosas que les van a servir en realidad, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ocupar en algún momento, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de relaciones. Las relaciones de orden, que van a cumplir, si se dan cuenta, refleja, antisimétrica y transitiva. ¿Qué pasó? ¿Por qué no incluyo la simétrica? Porque cuando yo digo que algo es simétrico, lo llamo relación de equivalencia, que es refleja, simétrica y transitiva. La única diferencia entre estas dos categorías es que una es antisimétrica y la otra es simétrica. Por eso como que no van de la mano, como que no ocurren al mismo tiempo, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, Sí, yo, Pato. Bien. Israel Eh, primero. Israel. ya, gracias. ¿En la simétrica era un I o un O entre los dos, entre las dos relaciones? Dame un segundito. Lo voy a ver al tiro. Es que me dejó confuso todo. Esto de acá es un O escondido, pero en realidad es una implicancia. Es, si yo me relaciono con I, entonces I se relaciona conmigo. Eso es lo que quiere decir. Por eso soy simétrico. Ah, Si yo me relaciono con alguien, entonces me relaciono con el otro. Es un entonces, ¿ya? Es un O ya, escondido, ok. Ok. ¿ya? Gracias. Eso, Ahí ¿alguna veo duda todo. hasta ahí? Es que nunca algo antisimétrico, o sea, si algo es simétrico no puede ser antisimétrico, ¿verdad? Hay casos, pero son casos construidos en realidad. Entonces, como que son muy difíciles de ver. No te puedo decir que no existen, porque no se ha demostrado que no existen, pero los casos son muy mínimos. Tu intuición debe decirte que esas dos cosas no van de la mano, ¿ya? Vale, muy obrigado. ¿Otro punto? ¿Otra cosa que decir? Ya, sigamos. No hagan el silencio abrumador, por último díganme que sí, así como que si no, da penita. Ya, entonces, tenemos las relaciones de equivalencia, relaciones de orden, ok, todo bien. Luego de eso vamos a las clases de equivalencia. Listo, aquí está un poco más enredado en realidad, pero pensemos en lo siguiente. Un ejemplo del bolsillo, ¿están viendo la cámara? ¿Se ve mi mouse? ¿Sí? ¿No? ¿Responda? Sí, se ve. Ya. Sí, 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 sí. Gracias por responder.
La clase de equivalencia lo podemos ver como cómo yo voy a poder dividir el conjunto que estoy trabajando, pero lo voy a tener que dividir de manera entera. Entonces, como cuando yo agarro un conjunto, lo divido en las partes me cumplen en realidad que son disjuntas y que recubren todo el conjunto. ¿Qué estoy haciendo? Particionando. Partición. Partición, ¿cierto? Entonces, podemos ver que las clases de equivalencia van a ser a priori una partición del conjunto bajo una característica. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en realidad uno va a poder dividir todo el conjunto separándolo por características. Por ejemplo, voy a dividir todos los naturales, o sea, perdón, lo entero. ¿Cómo lo voy a dividir? Lo voy a dividir entre los negativos, entre los positivos y el cero. Ahí acabo de hacer una partición, ¿cierto? Cada conjunto es disjunto, porque no hay un natural que sea positivo ni, perdón, entero que sea positivo y negativo al mismo tiempo, y el cero también no está en ninguno de los otros dos conjuntos. Son conjuntos disjuntos. Si lo uno todos, ¿qué me da? Todos los enteros y el no vacío, ¿cierto? Entonces, yo voy a poder ahí definir una clase de equivalencia. La clase de equivalencia va a ser, en este caso, los que sean positivos, negativos o cero. Veamos otro ejemplo. Y el otro ejemplo es donde entra el concepto de congruencia modular. Se lo voy a explicar en breve. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando yo tengo todos los naturales, ¿ya? Agarremos el conjunto de los naturales. Listo. ¿Tienen el conjunto de los naturales? Lo tienen acá, ¿cierto? Listo. Todo el conjunto de los naturales. Ahora, ¿qué vamos a hacer con dicho conjunto? Lo voy a separar. Y lo voy a separar en tres clases de equivalencia. ¿Y cómo lo voy a separar? Voy a dividir por 3. ¿Por qué voy a dividir por 3? Veamos qué ocurre con los naturales cuando yo divido por 3. Si yo, por ejemplo, divido el 1 por 3, ¿qué me queda? El 1 dividido en 3 queda 0 veces y queda resto 1, ¿cierto? El 2 Sí. dividido en 3 cabe 0 veces y queda resto 2, ¿ya? El 3 dividido en 3 cabe una vez y tengo resto 0, ¿ok? Ahora tengo tres conjuntitos. Tengo una bolsita con los que tienen resto 1, tengo una bolsita con los que tienen resto 2, y tengo una bolsita con los que tienen resto 0, ¿cierto? Ya. Sí. Una vez que tengo eso, veamos qué pasa con el 4. El 4 cabe una vez y me queda resto 1. Entonces lo mando a la bolsita con resto 1. ¿Qué pasa con el 5? El 5 cabe una vez y tengo resto 2. Entonces lo mando a la bolsita con el resto 2. ¿Qué ocurre con el 6? Con el 6 cabe dos veces y tengo resto 0. Lo mando a la bolsa con resto 0. ¿Y qué va a pasar? Como el conjunto de los naturales es el menor conjunto inductivo, yo voy a poder hacer eso con cada uno de los naturales, ¿cierto? De hecho, con cada natural de la forma n, n más 1 y n más 2, ¿o no? Y eso lo voy a poder hacer hasta el infinito y más allá. ¿Qué ocurre? Ahora voy a poder tomar todo el conjunto de los naturales y en realidad lo puedo mandar a tres bolsitas. Una bolsa con resto 1, una bolsa con resto 2 y una bolsa con resto 0. Ahora, ¿existe otro elemento de los naturales que no caigan en alguna de esas bolsas? Los que son otros múltiplos, no necesariamente ese número. No, porque por ejemplo si tengo el 24, que en realidad eso es 8 por... Mierda. 8, 12, 16. ¿Por Ya. tres? 8 por 3, gracias. 8 por 3. Si yo lo divido por 3, me queda el resto 0. Veamos otro caso un poco más difícil. Si yo veo el 48. El 48 en realidad es 16 por 3. Entonces sigue teniendo resto 0. Cualquier otro múltiplo que sea compuesto, sí o sí, si lo divide el 3, se va a ir al resto 0. Y si no lo divide el 3, va a siempre tener resto 2 o resto 1, pero no va a haber otro caso. Ah. ¿You understand me? I am speaking no English. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Todos los naturales, yo lo voy a poder separar ahora en tres casos, en los que tienen resto 1, resto 2 y resto 3, cuando lo divido por 3. Listo, acabo de formar clases de equivalencia. Acabo de formar tres clases de equivalencia. La clase de equivalencia de los tipos con resto 1, de los tipos con resto 0 y de los tipos con resto 2. Y resulta que esto es una partición. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar todos los naturales y lo puedo meter a estos tres conjuntos. Y luego al unir estos conjuntos, formo todos los naturales y al intersectarlos, no hay ninguno que esté en otro. ¿Por qué? Porque en realidad si tomo un elemento que tiene resto 2, nunca va a estar con un elemento que tiene resto 1. La intersección de ellos es vacía, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de hacer clases de equivalencia. ¿Y qué clase de equivalencia acabo de hacer? La clase de equivalencia del 1, la clase de equivalencia del 2 y la clase de equivalencia del 3, que cada uno se refiere al resto que tiene. ¿Se entiende bien entonces la idea de clase de equivalencia, chicos? Sí. Ya, Sí. vayan a ver el PDF. Dime. Perdón, una pregunta. Si yo tengo una relación, digamos que no necesariamente de equivalencia, es una relación normal. Si yo no sé nada, si no sé ni siquiera si es refleja ni simétrica, no sé nada,
no puedo afirmar que todo elemento está relacionado con otro. Es No. posible que haya un elemento que no esté relacionado con Sí. algún elemento. Sí, de hecho ahí Pero- existe un término que es orden parcial o orden total, pero es un término que no tiene que ver con este curso, pero ahí se refiere a que yo puedo relacionar todos los elementos. A priori, en los conjuntos que estamos trabajando se pueden relacionar las cosas. Entonces, cuando me dicen que refleja o que me dicen que es clase de equivalencia, ahí uno puede afirmar que todos los elementos están asociados a un. Claro, claro, claro. Cuando te piden probar ya estas propiedades, tú asumes que los elementos se van a relacionar, porque vas a estar trabajando en conjuntos bien hechos. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Creo que volvió la luz, así que creo que tengo pantalla doble, ¿no? Ok, pero filo. Sigamos. Entonces, ya, vimos lo que era clase de equivalencia, el conjunto cociente. El conjunto de las clases de equivalencia es una forma bonita de escribir lo anterior. Y aquí tenemos estas propiedades en realidad que vamos a ocupar en algún momento. ¿Ya? Que son, son equivalencias relevantes del apunte, si no me equivoco están con la página 90. Y las demostraciones son bastante intuitivas, pero son solamente propiedades. Son como cuando hacíamos las propiedades de A subconjunto de B. Eso es equivalente a que B complemento esté contenido en A complemento, cosas así. Esa equivalencia es como exactamente lo mismo, solo que ahora que en vez de que esté en la página 40, ahora está como en la página 90, que tiene que ver con la materia que estamos viendo. Son equivalencias importantes. La parte de sumatoria, ¿las quieren resumir al tiro o la resumimos para cuando vayamos al auxiliar de sumatoria? Según yo, para auxiliar mejor. Ya, Sí, para usar el sumatorio. o sea, en 1 hora y media más. Ya. Ahora vamos a ver lo que sería, bueno, la congruencia modular es netamente una forma de escribir las cosas. Cuando yo digo, por ejemplo, que este tipo es divisible por este tipo, yo lo puedo escribir como congruencia modular. ¿Y qué me quiere decir? Yo lo digo de la siguiente manera. A es congruente a B en módulo n. ¿Qué estoy diciendo ahí en realidad? Que la diferencia entre A y B va a ser divisible por n. Les pongo un ejemplo. 7, ¿ya? Todos con su 7 en la mente. ¿Todos tienen un 7 acá? Debería poder hacer efecto, así como poder dibujar un 7 aquí en el aire. Ya, un 7 acá, ¿cierto? Sí, 7 va a ser congruente a 1 en módulo 6. Entendamos un poco lo que acabo de decir. 7 va a ser congruente a 1 en módulo 6. Significa que 7 menos 1 va a ser divisible por 6. ¿Eso es verdad? sí, Sí. ¿Qué otro caso tenemos? 13 va a ser congruente a 7 en módulo 6. Porque 13 menos 7 va a ser 6, y eso va a ser divisible por 6. Esos son ejemplos que pueden ver. Al final van a ser cómo yo voy a poder trabajar las divisiones y escribir las divisiones de buena manera, porque después la congruencia modular tiene muchas propiedades que son muy útiles. ¿Ya? sí. Ya, y después, luego de eso que sería notación, netamente notación, tenemos el teorema de la división entera, que en realidad es un teoremilla que lo conocen ustedes desde antes, que todo número compuesto se puede escribir como un múltiplo de alguien, más un resto. Por ejemplo, dígame cualquier número y yo lo puedo componer en un múltiplo de alguien más un resto. Por ejemplo, no sé, si yo digo el 27, todos sabemos que 27 va a ser 5 por 5 más 2. Entonces lo acabo de componer en los múltiplos de 5 más un resto. ¿Cierto? Sí. Ya. Y ahí después hay unas relaciones bonitas entre lo que sería congruencia modular y teorema de la división entera, pero que eso se va a ver netamente en el ejercicio. Eso sería Oye, como Pato, el resumen. Dime. en la congruencia modular, ¿qué Ese- significaba la notación de n palito? N palito, Después- n divide. N divide. Ah, ya. N divide a este coso de acá. Ok. Es decir, que puedo escribir el Ah, A, B como producto de n con alguien. Pato, Puedo escribir ¿ah? ahí en el corolario, en donde está como seleccionado, digo, ya se seleccionó, pero sale dentro del paréntesis, a la izquierda la Z, ¿eso qué significa ese que es 2 puntos igual? 2 puntos igual, eso significa se define. Mm, 2 puntos igual significa ¿Cómo? se define. Se define. Esto es como defino. Cuando yo, por ejemplo, defino un conjunto, puedo decir A, 2 puntos palito, igual al conjunto de los pares. Ahí estoy definiendo un conjunto. Es definirlo, netamente definirlo. Ya, no sé. Así, buena por preguntar, sí, porque no lo había aclarado antes y yo asumí que lo sabían. Así que, bueno, ya. Eso sería con el resumen. Vamos con la auxiliar ahora, ¿ya? Creo que ya tengo puesta la cámara de Fibonacci. ¿Sí? Sí, está puesta la cámara. ¿Se ve bien la cámara Fibonacci?
Sí, Yo lo veo. Ya, está puesta dentro de los integrantes, creo que le puse fijar video, así que voy a dejar de compartir pantalla y debería verse la cámara de Fibonacci, ¿cierto? Digo, todavía no está fijado, parece. Ya, creo que sí lo había fijado, ahora voy a quitar el video y lo voy a fijar de nuevo. Igual lo podemos fijar nosotros mismos. Ahí lo fijé. Ya, vamos con la auxiliar entonces. La auxiliar está, no sé, está como rara, densa, pero larga, pero bonita. De hecho, la pauta me quedó como muy... Miren esa pauta, qué hermosa. Quedó como muy densa. Qué feo. Ya, vamos entonces con los problemas. Prepárense para los problemas. Ya. ¿Esta es mi cámara? ¿Se ve bien? ¿Hola? ¿Sí? ¿Se ve mejor? Encontré alguno Sí. más abajo de la tierra. Sí. Ya, vamos con la P1 entonces. Ya teniendo bien claros los conceptos, vamos a ir con la P1. La P1, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente. Me dice, se define en N. Tau, como tau va a ser una relación de equivalencia. Esto es como la R que teníamos cuando trabajamos con una relación de equivalencia, ahora va a ser tau. ¿Ya? Es solamente una forma de llamar las cosas. Recuerden siempre que las variables son mudas. ¿Ya? Eso. Entonces, me definen tau como lo siguiente. Yo digo que N se tau relaciona, por llamarlo de alguna forma, con M, si solo si ocurre lo siguiente. Si solo si ocurre que N es igual a M, N es igual a M, y 2 divide a N, 2 divide, esto es un divide, perdón, divide, 2 divide a N o 2 divide a M. Ya. Esa va a ser como la relación que me van a definir. Tengo que entender, igual bien, como que me están definiendo en realidad. Esto es un poco muy abstracto. Me están diciendo que N, Pato, ¿dónde la en el metí? auxiliar dice O, ¿Dónde? ¿Acá? entre M, sí. Ups, eso es muy probable. Y esto debe ser un I, ¿cierto? Sí, la dentro uní. En mi defensa estoy viejito y soy pyme. Ya. N y M va a pertenecer a naturales. Eso lo tengo que tener claro porque tengo que estar trabajando en un conjunto que está bien definido. Y se define en N la relación tau. Entonces yo tengo que trabajar con dos elementos que estén en N. Lo bueno de N es que N me entrega cerraduras. Yo sé que si tomo dos naturales y los sumo, va a quedar natural. Si tomo dos naturales y los multiplico, va a quedar natural. Esas cositas yo las sé. Entonces lo bueno es que me entrega cerraduras. Como me entrega cerradura, yo voy a poder utilizar eso en realidad a mi beneficio y ahí poder relacionar lo que sería el problema. Entonces me definen lo siguiente. Me definen que M se va a relacionar con M si solo si ocurre lo siguiente. Si N es igual a M o si 2 divide a N y 2 divide a M. Entonces debo cumplir o esta condición o esta condición. Eso es lo importante para que se relacione. Entonces dos elementos se van a relacionar cuando sean iguales o cuando ambos sean divisibles de 2. Ya si lo vemos así, un poco más asequible y entendible, entonces vamos viendo qué nos pide el problema. ¿Hasta ahí queda alguna duda? no. No. Ya. Entonces vamos a probar, me pide verificar lo que serían las propiedades de relaciones. Entonces vamos a ver primero la propiedad de reflejo. Reflejo. ¿Qué quiere decir que algo sea reflejo? Quiere decir que alguien se relaciona consigo mismo, ¿cierto? Eso sí es refleja. Es decir, que N se va a relacionar, se va a relacionar con N. Tengo que verificar que esto se cumpla. Pero que esto se cumpla, por definición, va a ser en realidad una opción, que N sea igual a N, tautológico, o otra opción es que 2 sea divisible por N y 2 sea divisible por N. No, solamente aplicando la definición, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre ahora? Yo sé que esto de acá, esta expresión de acá, va a ser equivalente a verdadero o 2 dividido a N, 2 dividido a N, solo 2 dividido a N. ¿Qué pasó de acá a acá? Lo que pasó de acá a acá es que N igual a N es una tautología en realidad. Yo siempre sé que un elemento es igual al mismo elemento. Eso lo sabemos como por convención, por axioma, por todo, ¿cierto? Y 2 divide a N
y 2 dividido a n, recuerden que esto es un P y P, entonces por la propiedad de idempotencia, sería lo mismo que 2 dividido a n, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre ahora? Sí. Yo tengo un verdadero o algo. Por dominancia, yo puedo decir que esto en realidad es verdadero. Verdadero. Entonces yo voy a decir que n se relaciona con n. ¿Por qué? Porque su equivalencia es verdadera. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo correcto hasta ahí? Por lo tanto, n se relaciona con n. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Cafecito? ¿Era dominancia el último paso, disculpa? Dominancia, porque verdadero o algo es verdadero. Ya, ok. Alguien está preguntando si puede repetirse. Por Ya. favor. Yo quiero ver si él refleja. Refleja significa que alguien se relaciona consigo mismo. Por ejemplo, si yo veo la relación de ser primo, yo me relaciono conmigo mismo, yo soy primo de mí mismo, no. Entonces, no soy reflejo. Esa es como una opción de verlo. Para los cuicos creo que sí les funciona. Pero filo. Entonces, si yo me relaciono conmigo mismo, voy a poder decir en realidad que se cumple que refleja, por definición, de la relación tau, que la definimos acá arriba. Definición, voy a poner acá como definición. Definición. Esto va a ser que n sea igual a n sea igual a m, cambie m por n, o que 2 dividido a n y 2 dividido a n. Pero de este paso a este paso, yo sé que n es igual a n, tautológicamente, para todo n en naturales. Entonces yo voy a decir que esto es verdadero, y que esto de acá, por idempotencia, va a ser 2 dividido a n y 2 dividido a n y 2 dividido a n. Y luego de eso es verdadero, o alguien por dominancia va a ser verdadero. Por lo tanto, esto es por lo tanto, un therefore, terriblemente mal hecho, n se relaciona con n, por lo tanto es transitiva. Es... Esto sería. Perdón, refleja. Ya, ¿todo bien hasta ahí? Vamos con la otra parte. ¿O queda alguna duda? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Respondan. Sí. Sí. Simétrica. Ya. Simétrica me quiere decir lo siguiente. Simétrica es que quiero ver si es que n se relaciona con m. Esto implica a que m se relacione con n, ¿cierto? Pero aquí tenemos que tener en cuenta ciertas cositas. Yo quiero ver que es simétrica. Si n se relaciona con m, quiero ver que m se relaciona con n, ¿cierto? Entonces, yo aquí puedo ver lo siguiente. Yo lo que puedo ver es que en realidad voy a ver cómo va a estar compuesta o definida mi relación. Mi relación es tau. ¿Cómo está definida tau? Se relaciona como n relacionado tau dado relación tau con m, no es que n sea igual a m o que 2 divida esto y 2 divida esto, ¿cierto? Pero aquí hay una propiedad buena y quiero que ustedes me la digan. ¿Cuál es la propiedad buena que yo voy a estar ocupando? La disyunción. No. Igualdad. Conmutatividad. Sí, eso, conmutatividad. Porque en realidad yo sé que la función es conmutativa. O sea, perdón, que la disyunción y la conjunción, es decir, esto de acá, yo sé que esto es conmutativo. Entonces que 2 dividida n y que 2 dividida m es lo mismo que 2 dividida m y 2 dividida n. De eso me voy a afirmar. Y también lo otro que yo sé es que la relación de igualdad, yo sé que es relación de equivalencia. Por lo tanto, como la igualdad es relación de equivalencia, yo voy a saber de antemano que n sea igual a m es lo mismo que decir que n sea igual a n. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a tomar esto y por definición, esto de acá va a ser que n sea igual a m o que 2 divida n y que 2 divida a m. ¿Cierto? Esa es la definición. Pero yo sé que esto de acá va a ser equivalente por lo que sería, porque esto es relación de equivalencia, la igualdad, entonces lo mismo que decir m igual a n y el o lo mantengo, no hay ningún problema, y el 2 divide n y el 2 divide m yo lo puedo intercambiar porque yo sé que la conjunción es conmutativa. P y Q es lo mismo que Q y P. Entonces esto de acá sería 2 divide m y 2 divide n. ¿Y qué resulta? Esto de acá en realidad es una equivalencia. ¿Con qué? Con la definición. ¿Con la definición de qué? De que m se tau relaciona con n. Por lo tanto, es simétrica. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Bien? Bien. Ya, perfecto. Entonces, tenemos eso listo. Veamos ahora la siguiente parte. Queremos ver, veamos la antisimetría. ¿Cómo vamos a ver la antisimetría?
La antisimetría va a ser un poquito larga para justificarla. Pero ahora es la parte que nosotros decimos la intuición. ¿Cuál es la intuición de nuestras cosas? La intuición me debe decir que si yo soy simétrico, a priori no necesariamente voy a ser antisimétrico. Eso como que debe decirme la intuición. Veamos bien cómo puedo relacionarlo en realidad. ¿Cómo lo voy a relacionar? ¿Qué es la antisimétrica? La antisimétrica me dice que si n se tau relaciona con m y que m se tau relaciona con n, esto implica a que n es igual a m. Eso quiero decir, ¿ya? Vamos a estudiar acá cada uno de estos casos, pero en realidad, recuerden que cuando yo quiero probar que algo se cumple para todos, yo lo voy a demostrar para todos tomando a alguien arbitrario, ¿o no? Pero cuando yo quiero demostrar que algo no se cumple, en realidad eso yo lo voy a probar con un Contraejemplo. Contraejemplo. ¿cierto? Entonces nos vamos a sacar un contraejemplo. Y obviamente, no obviamente, pero intuitivamente, el contraejemplo va a estar por acá. Porque ojo que me dice lo siguiente. Si yo encuentro dos pelagatos que sean divisibles por 2, se van a tau relacionar, ¿cierto? Pero eso no quiere decir necesariamente que son iguales. ¿Cierto? Porque es un opo, ¿no? Que hay una disyunción entre medio de las dos condiciones. Claro, es que, claro, mira, como es una disyunción, me basta que se cumpla esta o se cumpla esta para que se tau relacionen. Pero aquí me está diciendo que si se tau relacionan n con m y m con n deben ser iguales. Me está como poniendo una condición. Y yo sé que va a pasar esta o va a pasar esta. Entonces, si me pongo dos veces en este caso, voy a poder llegar a que se tau relacionan, pero no necesariamente son iguales. ¿Se entiende bien eso? ¿La idea? ¿O la repito? Confirmo, se entiende. Ya. Entonces, vamos a ver dos tipos que se tau relacionan. ¿Qué tipo vamos a ver en realidad? Vamos a decir que vamos a tomar el n es igual a 0 y el m es igual a cuando se acabó el mundo, 2020. ¿Ya? Entonces, tenemos esos dos elementos. ¿Por qué me tomé un caso particular? Porque estoy demostrando que algo no se cumple. Como estoy demostrando que algo no se cumple, yo voy y ataco bazooka, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a decir yo ahora? Veamos si n se relaciona con m. ¿Qué quiere decir que 0 se tau relacione con m? Con 2020. Con 2020. Eso quiere decir, por definición, que 0 es igual a 2020 o que 2 divide a 0 y que 2 divide a 2020. ¿Pero qué sabemos nosotros? Que esto de acá en realidad es verdadero. Porque que 2 divide a 0, eso se tiene tautológico, para todo número entero, va a dividir a 0. Porque 0 dividido en algo siempre es 0, entonces eso está bien definido. Y el 2 divide a 2020, claro, en efecto, porque 2020 es par. Entonces esto de acá es verdadero. Y esto de acá es falso. Pero recordemos que si yo tengo falso o verdadero, esto en realidad va a ser equivalente a verdadero. Entonces, 0 se tau relaciona con el 2020. Eso sería primer aviso. Segundo aviso. ¿Qué ocurre con 2020? Se tau relaciona con 0. Veamos qué ocurre eso. Por definición, sería que 2020 sea igual a 0, o que en realidad ocurra que 2 divida a 2020 y que 0 divida, que 0 divida a alguien, ojo, que 2 divida a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Esto de acá ya sabemos que es falso, esto de acá es falso, y esto de acá, que 2 divide a 2020 es tautológico, y que 2 divide a 0 es tautológico. Entonces tenemos que esto en realidad va a ser falso o verdadero también va a ser equivalente a verdadero, por lo tanto, 0 se tau relaciona con 2020, y por lo tanto acá, 2020 se tau relaciona con 0, ¿cierto? Ahora, tengo que 2020 se tau relaciona con 0 y que 0 se relaciona con tau 20. Esto implica necesariamente, como pregunta, que 2020 es igual a 0. No. No, en efecto, No. son diferentes. Entonces, yo aquí tengo una contradicción. Por lo tanto, no es antisimétrica. Ya. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, una duda Está bien. de una conclusión. Se preguntó por el chat de que no se entendió la conclusión que llegaste en la parte de mostrar simetría. Simetría.
Sí, la Ya, conclusión que simetría por llegaste a definición. esa. Simetría por definición va a ser que n se tau relaciona con m, tiene que implicar que m se tau relaciona con n. Entonces, ¿qué hago yo? Tomé esta parte, el n se tau relaciona con m. Por definición va a ser n igual a m, o que 2 divide a n y 2 divide a m. Pero ¿qué ocurre? Yo sé que la igualdad es una relación de equivalencia, entonces que n sea igual a m va a ser exactamente lo mismo, equivalente a decir que m es igual a n. Porque recuerden que para todo par de naturales, estoy trabajando en naturales, si tengo que dos naturales son iguales, es lo mismo que decir, lo mismo por el revés. Es como decir si 5 igual a 5, es lo mismo que decir que 5 igual a 5. ¿Ya? Como el medio de otra vuelta, ya. Entonces, eso lo tenemos listo. Puedo intercambiar el n por el m para esta igualdad. ¿Y qué ocurre acá? Yo tengo una conjunción, pero de antemano de semana 1, página 6, propiedades, sabemos que la conjunción es conmutativa. Como la conjunción es conmutativa, yo voy a saber que decir que 2 divide a n y que 2 divide a m es equivalente a decir que 2 divide a m y 2 divide a n. Por lo tanto, me puedo percatar de algo. N igual a m y o 2 divide a m y 2 divide a n es equivalente a la definición de m se tau relaciona con n. Y así es como pasé a través de pura equivalencia desde n se tau relaciona con n a m se tau relaciona con n. Por lo tanto, es simétrica. ¿Dudas hasta ahí? ¿O quedó más claro que el agua es mapucho? Bueno, no es mapucho, pero otro río. Yo tengo una duda, Pato. Dime. Eso, como se hizo con pura equivalencia, ¿no demostraría que son equivalentes? Sí, pero en realidad tú te piden solamente una implicancia, la definición te pide solamente una implicancia, entonces tú demostraste algo más. Entonces, ya, claro. Como Entonces lo puedes componer y listo. Y me pide solamente una implicancia, me basta, me sobra. Ya te. Muchas gracias. ¿Ya? Se ve como un brillo, ¿cierto? Al final de la pizarra, creo que sí. Pato, al final, en la última conclusión, la contradicción es el 2020 igual a 0, ¿cierto? Sí, es una contradicción. Ya, En efecto, 2020 no es igual a 0, a menos que se acabe el mundo y se reinicie todo ahora, pero no, a priori no. Si nos ponemos no apocalípticos, no va a pasar. ya, gracias. Ya, entonces, ¿entendió bien por qué no es antisimétrica? Sí. Vemos ahora la transitividad. Estaba pensando en otra cosa, pero actividad, transitividad. Pato, no cacho que dice arriba a la derecha, sorry. Transitividad. Perdón, yo debería escribir más grande. Aquí dice 2020 se tau relaciona con 0, si solo sí 2020 igual a 0. Esto es una F de falso, no de reprobado, de falso. O 2 divide a 2020 y 2 divide a 0. Gracias. Veamos la transitividad. Tiempo, por aquí, ya. Antes de eso, quiero que alguien me diga como qué me faltó. Me faltó algo que es teóricamente incorrecto y que me descontarían como una décima por eso. ¿Qué me faltó? Me faltó algo importante. Acá yo debería haber puesto sea n,m en naturales. Y al decir sea me estoy refiriendo a un n,m arbitrarios. Eso era importante. Para el contraejemplo no, pero aquí era importante. Porque yo estaba trabajando con dos tipos arbitrarios. O por si acaso. ¿Cómo me acordé de eso? Porque ahora la transitividad yo debo decir sea n, m, z, perteneciente a naturales, arbitrarios. A ver, arbitrarios. Yo quiero ver si se cumple lo siguiente. Si n se tau relaciona, sí, n se tau relaciona con m, y m se tau relaciona con z, yo quiero ver si esto implica en realidad que n se tau relacione con z, ¿cierto? Ya. Yo quiero ver esto. Este caso, la transitividad no va a ser tan bonita, así que vamos viéndola y en realidad hay que ponerse como en casos. ¿Por qué en casos? Porque yo tengo que la definición de mi relación va a ser una disyunción. Entonces yo voy a tener que ver cuando estoy en el primer caso, después cuando estoy en el segundo caso y cómo se va a comportar. Entonces, vamos viendo primero esta parte de acá, que sería que n se está relacionado con m. Vamos a escribir eso de manera ordenadita. Vamos a igual cómo está la ruta para que no se confundan después. Y ver cómo queda. A ver. Shit, ya. Entonces, yo tengo esto de acá, pero ojo que lo tengo con una conjunción, ¿cierto? Entonces yo voy a tener que n se tau relaciona con m y
que M se está relacionado con Z. Vamos a escribir eso por definición. Por definición, esto va a ser equivalente a decir que N se está relacionado con M va a hacer que N sea igual a M, ¿cierto? O que 2 dividida N y 2 dividida M. Eso sería que ocurra con el corchete. Eso sería que N se está relacionado con M. Y ahora, y, otro corchete más, que M se está relacionado con Z va a hacer que M sea igual a Z, o en realidad que 2 dividida a M y 2 dividida a Z, ¿cierto? Ya. Tengo eso de ahí. Se debe ver pequeño, pero voy a intentar hacerlo más grande para la próxima, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a llamar de alguna forma para poder ordenar el desarrollo. Voy a decir que esto va a ser 1, que esto va a ser 2, que esto va a ser 3 y que esto va a ser 4, ¿cierto? Ojo que aquí yo tengo una conjunción. Entonces, ¿qué voy a hacer intuitivamente? Me tengo que poner en los casos. ¿Cuáles son todos los casos posibles? ¿Los casos posibles de qué? Se ve como raro la pantalla, ¿cierto? ¿Podría intentar acercarla? ¿O está bien ahí? Digo, que es que por el ángulo. Por el ángulo, se ve ¿cierto? Déjame ver si pongo el ángulo. lo de la derecha, pero. Espero que no se caiga la casa. Espérate, estoy trabajando. Ahí, no, ahí se me corta arriba. ¿Ustedes no escucharon eso? ¿Mm? Ahí. Creo que ahí se ve un poco mejor, ¿no? Ya. Igual sí. Debo ver un poco. Ok. Soporte. Ustedes no ven detrás de cámara, pero detrás de cámara tengo como un cerro para poder afirmar esto. Ya. Ahí sí o no. Sí, ese se ve ¿no? bien. Ya, bueno, ok. ¿Y qué pasa eso? Se va a la verga. Ya. Ya ahí, ok. Esperemos que no se caiga. Y enfócate. Ya. Entonces, quiero ver todos los casos posibles. Los casos posibles en realidad va a ser que yo relacione la primera condición, la condición 1, de que n sea igual a m, yo la puedo relacionar con los elementos de acá. Y la otra el otro caso posible va a ser que yo relacione la condición 2 con los casos de acá. ¿A todos les queda claro que esos son todos los casos posibles? No, a mí no me queda claro con eso. Yo tengo que por definición va a ser que si n se relaciona con m, va a ser todo este corcho de acá. Y que m se relacione con z, va a ser todo este corcho de acá. Yo tengo que ver cómo poder comprobar que n se relaciona con z. Entonces, yo voy a tener este caso, este caso, este caso y este caso. Pero lo voy a ordenar. Y como es una disyunción, aquí basta que yo me ponga en un caso y después revise cómo se comporta con los otros dos. Y después me va a faltar ver que yo me ponga en este caso y después yo lo revise con los otros dos. ¿Se entiende bien? Al final como que distribuyo, entre comillas. Ah, ya, sí. Entonces vamos a ver el caso 1. El caso 1 va a ser que yo de antemano sé que ocurre que n va a ser igual a m. Eso yo lo sé de antemano. Y ahora el caso que vamos a estudiar en realidad va a ser el caso 1,3. Que sería que el primer caso posible, el que n sea igual a m, se va a relacionar con el primer caso de acá. ¿Cómo quedaría esto de acá? Me estoy diciendo que n es igual a m, y también estoy diciendo que m es igual a z, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre ahora? Yo sé que esto de acá, por transitividad de la igualdad, y sé que relación de equivalencia, va a hacer que n sea igual a z, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre ahora? Yo sé ahora, entonces que la siguiente proposición, n igual a z, o 2 dividida a n y 2 dividida a z, va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque yo sé que si n es igual a m y m es igual a z, entonces n es igual a z. Una vez que yo tengo que en realidad n es igual a z, yo voy a poder decir que toda esta expresión de acá va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque voy a decir que n es igual a z, lo cual ya sé que es verdad de antemano, o algo. Y el algo en realidad no me interesa. Entonces, yo sé que esto de acá va a ser equivalente a verdadero. Y como es equivalente a verdadero, yo estoy diciendo que n se está relacionada con z. ¿Queda claro eso? ¿O lo reexplico? Igual fue un poco enredado. Su repasada. Primero que tenía que ver el caso completo. El caso completo, por lo que me están diciendo, como hipótesis, yo sé que n se está relacionada con m y que m se está relacionada con z. Por definición, esto va a ser que n es igual a m o disyunción que 2 dividida n y que 2 dividida m.
Serían mis primeros dos casos que me voy a colocar. Luego de eso, los otros casos serían entonces M se tauro relaciona con Z. Quiere decir que M es igual a Z, o que 2 divide M y que 2 divide Z. Yo para ordenarlos, en realidad prefiero decir que esto va a ser la primera condición, la segunda condición, la tercera condición y la cuarta condición. ¿De qué manera puedo trabajar todo esto? Dado que tengo aquí una conjunción, yo voy a decir lo siguiente. Voy a trabajar en el primer caso, porque dentro del paréntesis yo tengo una disyunción. Voy a ponerme en este caso y lo voy a revisar con las dos opciones de acá, con 3 y con 4. Luego voy a ponerme en el otro caso y lo voy a revisar con las dos opciones de acá, con 3 y con 4. Y ahí yo puedo concluir en realidad que reviso todas las opciones. ¿Qué hicimos entonces? Fuimos con el primer caso. El primer caso sería el caso 1. El caso 1 me dice que n es igual a m. Pero el caso 1 lo voy a ver con todas las opciones posibles con la primera opción. La primera opción es que sea m igual a z. Entonces, como es la primera opción, yo voy a decir, voy a revisar el caso 1,3. Y el 1,3 me dice que n es igual a m y que m es igual a z. Pero si n es igual a m y m es igual a z, por transibilidad de la igualdad, yo voy a saber que n va a ser igual a z. Pero esto, recuerden que por definición de mi relación de equivalencia, n se relaciona con m si son iguales. Entonces yo ya sé que esto pasa. Entonces yo puedo decir directamente, ya, entonces yo sé que toda esta expresión de acá, es decir, n igual a z, o que 2 divide a n y 2 divide a z, esto va a ser equivalente a la definición de n se relaciona con z, ¿o no? Sí. Pero de antemano, yo sé que n es igual a z. Por lo tanto, mi tau relación es verdadera y se cumple. Por lo tanto, yo puedo llegar a esta conclusión. Era en realidad lo que yo quería llegar. Acabo de llegar como en un caso, que si m se relaciona con m y m se relaciona con z, entonces n se relaciona con z. N se relaciona con z. ¿Se entiende bien ese caso? Ahí asumimos que n tau m y m tau z se cumplían para ese caso. Sí, claro, para ambos asumes que se cumple este y este. Recuerda que te dicen, sí, ocurre esto y ocurre esto. Entonces se cumple este y este simultáneamente. Buenísimo. Ya. Primer caso listo. Vamos a ir con el segundo caso. El segundo caso sería el caso 1,4. Prefieren que escriba ahí arriba, ¿cierto? Como para que se vea mejor. ¿Sí? Sí. Por favor. Ya, voy a borrar el enunciado. No, sí. Ya, ¿cuánto rato llevamos? Son las 3:20. Ya. Perfecto. Como este día va a ser un poco más largo, vamos a hacer como pausitas de 5 minutos de repente, en los que yo voy a aprovechar de hacerme un café, y también para que ustedes descansen un poco la mente, ¿ya? Recuerden que la curva de atención dura como 20 minutos, entonces como que las clases de hora y media son como explotar a los alumnos. Ya, vamos a ver el caso ahora, el otro caso. El caso 1,4. ¿Todos claros por qué vamos a ver ese caso? ¿O alguien estaba perdido en el espacio? Sigo alcanzarlo. Siento que se ve como el orto, o se ve bien. Se ve bacán. Yo encuentro que se ve bien. Ya, ok. ¿A alguien le queda duda por qué vamos a revisar el caso 1.4? ¿No? Ya. Yo tengo una duda, sí. Yo tenía. Eso era de que. Yo no cacho bien por qué se tiene que asumir uno de las dos. O sea, como hay una disyunción conectada por la conjunción, se asume una y la otra. Claro, ¿por qué yo se asumo deja. uno? ¿Por qué yo asumo uno por separado? Porque en realidad, como tengo una disyunción, me basta que uno sea verdadero para que se cumpla que esto es verdadero completo. Entonces no tengo para qué asumir los dos casos. En los dos casos va a estar incluido si yo asumo al menos uno. ¿Por qué? Porque yo sé que en la disyunción, si uno de los dos es verdadero, todo va a ser verdadero. ¿Sí? Ya, sí, te cacho. Sería un crack. Vamos entonces a revisar el caso 1.4. ¿Qué es el caso 1.4? El 1.4, el 1 es que n sea igual a m. Entonces que n sea igual a m. Y el otro caso es que 4, que 2 divide a m y 2 divide a z. Entonces que 2 divide a m, divide a m o a n, a m. A m Disculpa, y 2 divide a z. Dime.
no bastaría con demostrar el caso 1 y 3, porque distribuyendo quedarían como todos con disyunciones, y demostrando un caso ya sería verdadero. Como distribuyendo, o sea, lo que hice fue como distribuir cada caso, como ¿Ya? 1 y 2, distribuirlo con 3 y luego hacer como todo eso y que te quede todo gigante, y queda ¿Ya? con puras disyunciones. Y uno de esos es 1 y 3, entonces ya queda demostrado con el 1 y 3. A ver, dame un segundo. Hay que Pero, a ver, Pato, corrígeme si estoy mal. Según yo, lo que no podría hacer eso porque tú asumes algo verdadero, pero, o sea, lo asumes, pero si tú lo distribuyes todo, tienes un corcho gigante, pero no sabes si eso es verdadero o no. Solamente claro, claro. nosotros vimos el Mira, caso 1 y 3 porque nosotros asumimos que algo era verdadero. ¿Cachai? claro, No sé si claro. me De explico. hecho, lo que dice el compañero, claro, porque yo asumí que N se estaba relacionado con M, ¿cierto? Pero yo no sé cómo ellos dos se estaban relacionando. Recuerda que por definición, que ellos se estaban relacionando es que son iguales o que ocurre esto. Yo sé que se estaban relacionando, pero no sé cuál de los dos ocurre. Por eso tengo que revisar los dos casos. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Me quedó más claro. Sí. Entonces, porque claro, yo asumo que se está relacionando, pero no sé cuál de los dos es verdadero. Entonces, por eso debo revisar los dos casos. Ya, vamos a ver el otro caso entonces. Vamos a ver el caso ahora 1.4. El 1.4 sería el 1.4, que n es igual a m, la primera condición, que n es igual a m, y el otro caso es que 2 divide a m y 2 divide a z. 2 divide a m y 2 divide a z. Veamos cómo podemos relacionar en realidad este caso. Y veamos cómo podemos trabajarlo. Entonces, yo sé que se cumple esto de acá, que se cumple que 2 divide a m y que 2 divide a z, ¿cierto? Eso yo lo sé, porque es la propiedad 4, ¿ok? Pero de antemano, yo también sé que se cumple que n es igual a m. Entonces, esto va a ser equivalente a decir que 2 divide a n y 2 divide a z, ¿cierto? Pero que se cumpla esto de acá, en realidad yo estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo, esto implica a que n sea igual a z, o 2 divide a n y 2 divide a z, es equivalente a verdadero. Acabo de agregar esta condición de la nada, porque en realidad no me afecta. ¿Por qué no me afecta? Porque yo sé de antemano que todo esto es verdadero. Y como esto es verdadero, y tengo una disyunción, yo sé que todo va a ser verdadero, ¿cierto? Pero es como la relajación, si no me equivoco. Entonces, hoy siento que tengo la cámara muy cerca. Ya. Entonces, yo sé que esto se cumple, pero esto en realidad es equivalente a decir que n se está relacionado con z, ¿cierto? Porque se cumple esta propiedad de acá. Yo sé que todo esto es verdadero, y todo esto es la definición de que se está relacionando, ¿no? Entonces yo sé que se cumple esto de acá. ¿Qué acabo de llegar? Recapitulemos un poco. Yo quería ver que se cumpla la propiedad transitiva. La propiedad transitiva me dice que si n se está relaciona con m, y m se está relaciona con z, entonces n se va a estar relacionar con z. Vimos las opciones. Pusimos por definición toda mi hipótesis. Mi hipótesis era este corchazo de acá. Luego, este corchazo, yo tengo la opción 1, la opción 2, la opción 3 y la opción 4. Yo vi qué pasaba cuando la opción 1 era verdadera. Cuando la opción 1 es verdadera, yo me di cuenta que 1 combinado con 3 se cumple que n se está relacionado con z. Ahora acabo de ver que 1 combinado con 4 se cumple que n se está relacionado con z. Entonces, tengo esas combinaciones listas. Tengo 1 relacionado con 3 y 1 relacionado con 4. Me faltaría ver ahora el caso de que 2 se relacione con 3 y que 2 se relacione con 4, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo bien Así hasta ahí? es. Ya. Pero ahora nosotros podemos mandar el siguiente golazo. Y el golazo tiene que ver con que demostramos que es simétrica, que la relación es simétrica. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que 2 con 3 y 4 son argumentos
y justificación análoga. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? Análoga. Por lo tanto, N se está relacionada con Z. Ya, ¿qué golazo me acabo de mandar acá? ¿Cómo yo sé que van a ser análogas en realidad? Miren, veamos bien lo que estábamos diciendo. Yo dije que N se está relacionada con M, perdón, que N se está relacionada con M, si ocurre esto. El caso que yo tomé es que N sea igual a M y se cumpla esta igualdad acá o esta divisibilidad acá. Pero ahora lo que voy a hacer va a ser ver el caso 2 con 3, y el caso 2 con 3 va a ser que se cumpla la divisibilidad, y además de eso se tenga la igualdad. Pero eso ya lo habíamos visto, lo vimos en realidad en el segundo caso. En este caso de acá, vimos que se cumplía la divisibilidad y teníamos la igualdad. Entonces, el caso 2 con 3 ya lo estudiamos. O sea, no lo estudiamos, pero en realidad el argumento es totalmente análogo. Va a ser exactamente la misma demostración. ¿Y qué ocurre ahora? El caso 2 con 4, 2 con 4, es que se cumpla que son divisibles y que son divisibles. Pero esto en realidad me dice al tiro directamente, estoy diciendo que 2 dividida n y 2 dividida m, y también estoy sabiendo que 2 dividida m y 2 dividida z. Pero ya tengo la divisibilidad que yo quiero, porque la divisibilidad que yo quiero es que 2 dividida n y 2 dividida z. Y si estas dos cosas ya se cumplen, se tiene. ¿Se entiende bien por qué los argumentos son análogos ahí? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Silencio? ¿Y nosotros, Pato, en un control podríamos justificar con eso? Sí, diciendo que el argumento análogo, una vez que ya demostraron uno, sí, sí lo pueden hacer. Ya, vale, gracias. Ya. No hay ningún problema con eso. Entonces. Pato, Dime. ¿podrías explicar de nuevo el 2 con 4? Ya. El 2 con 4 es lo siguiente. El 2 es esta propiedad acá, que 2 dividida n. Bueno, voy a escribir igual. Voy a escribir acá. El 2 con 4 es, la propiedad 2 me dice que 2 divide n y que 2 divide m. Y la propiedad 4, esto sería esta propiedad acá, y la propiedad 4 me dice que 2 divide a m y que 2 divide a z. Yo sé que esto se cumple. Entonces, en particular, yo sé que se cumple que 2 divide a n y que 2 divide a z, ¿o no? Porque se cumple esto y se cumple esto. Entonces yo sé que se cumple esto y esto. Luego, esto de acá, yo voy a poder decir que n igual a z, o 2 divide n y 2 divide a z. Lo cual en realidad va a ser la definición de n se está relacionada con z. ¿Se entiende bien eso? Sí, gracias. Ya. Y listo. Al final acá vamos a poder concluir, por lo tanto, esto va a ser transitivo. Porque ya vimos todos los casos posibles. Voy a recapitular un poco el cómo desarrollamos el ejercicio. Recuerden, la transitividad es decir, sean 3 pelagatos cualquiera en el conjunto. ¿Se escucha bien o hablo muy despacio o muy fuerte? ¿Sí? Se escucha bien. Ya. Que me duele la garganta. Pero es porque hace frío. Ya, sea n, m, z, naturales, arbitrarios. Yo voy a ver si se cumple la transitividad. La transitividad va a ser lo siguiente. Que n se está relacionada con m y que m se está relacionada con z. Si yo tengo esta hipótesis de antemano, yo quiero probar en realidad que n se está relacionada con z. ¿Y qué vamos a ver? Dijimos, mi hipótesis la voy a poner por definición. Me queda todo este corcho. Una vez que me queda todo este corcho, por definición, yo quiero ver qué ocurre en realidad. Que n se está relacionada con m va a hacer que n sea igual a m, o que 2 divida n y 2 divida m. Y que m se está relacionada con z va a hacer que m sea igual a z, o que 2 divida m y 2 divida z. Entonces tengo todas estas posibilidades. Y yo quiero estudiar todas las posibilidades que tengo. Entonces voy a estudiar el caso 1, lo voy a estudiar con 3, y 1 lo voy a estudiar con 4, porque en realidad yo sé que n se está relacionado con m, pero no sé en realidad cómo se está relacionando. Entonces yo voy a tener que ponerme en cada caso, ponerme en este caso y ponerme en este caso. Primera parte, me pongo en el caso 1 y veo las otras dos condiciones. Me pongo en el caso 1, el caso 1.3, es decir, esta condición con esta condición, logramos ver que n se está relacionado con z, que es lo que yo quería.
Esto es lo que quiero. ¿Pato? Esto. ¿Sí? Es que no alcanzo a ver qué sale ahí. ¿Y me podía explicar o decir lo que sale? ¿Dónde? ¿Acá? 1,3. 1,3. Dice que, por hipótesis, yo sé que se cumple 1. ¿Qué es 1? 1 es que n sea igual a m. ¿Y qué es 3? 3 es que m sea igual a z. Entonces, yo voy a poder decir por transitividad de la igualdad que n va a ser igual a z. Y como n es igual a z, listo, yo ya tengo que ese tau relacionar, porque recuerden que para tau relacionarse deben ser iguales o cumplir la divisibilidad. Entonces, yo sé que esto, en realidad la definición de n ese tau relacionado con z, va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque yo sé que de antemano son iguales. ¿Sí? Gracias. Ya. Luego que tenemos el caso 1.3, nos queda ver el caso 1.4. Y el 1.4, es decir, voy a tener la igualdad, n igual a m, y el 4 voy a tener la divisibilidad. Pero yo logré probar a través de este caso que también llevo a la definición de n z relacionada con z. Por lo tanto, se va a cumplir. Y ahora me quedaría ver el otro caso, que sería el 2.3 y el 2.4. Pero el 2.3 yo sé que es totalmente análogo, pues yo ya vi un caso donde se cumplía la divisibilidad y se cumplía la igualdad. Entonces yo digo, el 2.3 son argumentos análogos y justificación, son argumentos y justificación análoga. Entonces, n se está relacionada con z. Y después me pidieron que explicara nuevamente el 2.4, que el 2.4 es en realidad que yo tengo. El 2 divide n, el 2 divide a m, y el 2 divide a m, y el 2 divide a z. El 2 divide a m, lo digo dos veces, es una idempotencia. Yo sé que se cumplen estas cosas, y de hecho, es más, que esto se cumple con una conjunción entre medio. Por lo tanto, cuando yo digo implica que 2 divide a n, la primera condición, y que 2 divide a z, estoy haciendo relajación. Relajación. Y por relajación, yo voy a saber entonces que se cumple esto de acá, pero en realidad que se cumple esto de acá es un elemento de mi disyunción de la definición de n z relacionada con z, porque recuerden que n z relacionada con z quiere decir que n es igual a z o que se cumple la divisibilidad. Si tengo una divisibilidad, todo esto va a ser verdadero, porque tengo una disyunción, basta que al menos uno sea verdadero. Entonces, n z relacionada con z, como revisamos todos los casos, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, voy a poder decir que es transitivo, que la relación tau es transitiva. ¿Sí? ¿Se entiende bien ahora? Sí, Pato. Yo tengo otra duda, una duda pequeñita, que cuando estabas diciendo que eran argumentos análogos, dijiste que era porque era, Porque ya vimos era simétrica, ¿o no? Porque ya vimos la condición de que n sea igual a n, perdón, que n sea igual a m y que se cumpla la divisibilidad. Pero de antemano, yo sabía que la relación era simétrica. Por lo tanto, si yo digo que n se relaciona con, perdón, que n es igual a m y que se cumple dos divisibilidades con una conjunción, yo sé que la conjunción es simétrica y la igualdad es simétrica. Por lo tanto, el argumento es análogo. Velo de esta forma. Ya estudié el caso donde tengo dos divisibilidades y una igualdad. Ya lo estudié. El caso 1.4. Dos divisibilidades y una igualdad. Eso yo ya lo estudié. Entonces el caso 2.3, que son dos divisibilidades y una igualdad, no tengo para qué estudiar. Ya, pero es por simetría, ¿cierto? Eso era lo que se me había escapado. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Se entiende bien todo, chicos? ¿Chicas? Sí. Ya. Tenemos listo. Este ejercicio igual era un poquito denso, no denso, en realidad es un poco largo nomás, en realidad. Pero es bastante bueno para entender lo que sería la relación. ¿Se entiende entonces bien cómo yo debo probar relaciones? ¿Cierto? Sí. Estos desarrollos no son válidos para relaciones interpersonales. Wow. Ya. Vamos ahora con la P2. Esta cosa es gigante. Ya. Con la P2, la P3, y dejen ver qué es más óptimo. Perdón, ¿qué es óptimo? Algo óptimo ya es óptimo, no puedo decir más óptimo. Ya, a ver. Esta o esta. Ya. Son las. A ver.
Ya, son las 5:37. ¿Les tinca un recreo de 3 minutos y seguimos con la auxiliar? Sí. Ya. Un descanso de 3 minutos. Ya, hola mundo, hemos vuelto.
Aló, 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 ¿se escucha? Hola, ¿cómo estamos? Hola. ¿Estamos ready? Démosle entonces. Hello there. Vamos a darle con el otro ejercicio. Decidí que voy a hacer el P3 en vez del P2 porque el P2 está resuelto en varias partes. En cambio, el P3 no lo vi tan resuelto. Prefiero que entiendan eso porque vamos a hartos tipos de relaciones. De todos modos, voy a intentar, no lo prometo, pero voy a intentar grabar un video de lo que quede pendiente, ¿ya? Ok. Bueno, ya, ok. Lo otro, me perturba que haya tan poca gente. ¿Por qué tan poca gente? ¿Pena por cálculo? En bola, yo creo. Estoy estudiando para cálculo. Ya. Igual a las 6:30 vamos a hacer algo para cálculo. O sea, vamos a hacer algo para cálculo. Bueno. Me da risa porque hago las actividades como extra para cálculo y después me pregunto por qué no tengo tiempo. Vamos a hacer el P3. Ya. El P3 dice lo siguiente. Dice, sea cada subconjunto de Q, sea cada subconjunto de Q no vacío, no vacío, y me dice que la relación R, esa es una R, le vamos a poner como R cuática, pero no va a tener que estar acá, sino como una R como caucolina, ¿ya? R cuática sub K, definida de la siguiente manera. X se va a R cuática sub K, relacionar con Y, si solo si ocurre lo siguiente. La diferencia entre el segundo término menos el primero, eso es importante, no es porque me haya equivocado o enredado en eso, pero es importante que es el segundo menos el primero, ¿ya? Va a pertenecer al conjunto K. ¿Ya? Así se define el problema, ¿ya? Me define lo siguiente. Entonces, una vez con el enunciado, con color negro, vamos a hacer el desarrollo con color azul, y me dice, demostrar Pato, ¿qué dice antes de la equivalencia? R sub K definida. X se relaciona a K, relación K, que le vamos a llamar relación K, con Y, si solo si, Y menos X pertenece a K. ¿Sí? Sí. Ya. Ya, ok. En mi idea ya no está el brillo en la pizarra, o está el brillo en la pizarra, creo que ya no está. No, ya no está. Qué raro, debe ser por la hora. Ok, ya. Tenemos eso de acá. Queremos ver, nos pide, demostrar que la parte A me pide ver qué refleja. Que refleja, pero bajo una condición. Me dice que probar que refleja si solo si, el 0 pertenece acá. ¿Ya? De partida lo que estoy probando, me estaba diciendo, tengo la siguiente relación. De dicha relación yo quiero probar que para ser refleja, si solo si se cumple que el 0 pertenece al conjunto. ¿Al conjunto quién? El conjunto K, donde está definida mi relación, que es subconjunto de los racionales. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Va a ser refleja si solo si esto. Como es una doble implicancia, yo voy a separarlo por implicancia. Entonces voy a decir, primero la implicancia a la de izquierda, derecha, ya. Primero voy a hacer la implicancia a la derecha, ¿ya? Primera implicancia, esta de acá. ¿Qué voy a decir? Es refleja. Eso va a ser mi hipótesis. Entonces yo puedo demostrar que, para mirar un poco esto, refleja, implica, aquí 0 pertenece acá. ¿Ya? Eso quiero probar. Entonces, mi hipótesis es que la función es refleja. ¿Qué significa que algo sea reflejo? Es que X se va, no, mal hecho. Sea X perteneciente a K, tal que X se va a relacionar K con X. Eso significa que se refleja, ¿cierto? Que se cumple esto de acá. Pero esto de acá, por definición, ¿qué quiere decir? Por definición de cómo está definida mi relación de equivalencia acá, me quiere decir que el último, X, menos el primero, X, va a pertenecer acá. Pero esto en realidad, yo puedo decir que X menos X, sabemos por intracálculo, por axiomas, que en realidad uno es el inverso aditivo de otro y que esto me va a dar el neutro aditivo, lo cual sería equivalente a que 0 pertenece acá. ¿Alguien entiende por qué yo aquí pongo equivalencias y no pongo igualdades?
Porque estamos hablando de proposiciones lógicas. Exacto, yo estoy diciendo que alguien pertenece a un conjunto, lo cual tiene un valor de verdad. Por lo tanto, esto va a ser equivalente a otra cosa. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Pato? ¿Cierto? Bien. ¿Y por qué el entonces, si se llegó, implica a una equivalencia al tiro? ¿Cómo? Ah, ya. ¿Por qué le implica si se llegó a una equivalencia al tiro? ¿Por qué? Porque yo quería hacer los dos. En realidad sí, acabamos de demostrarlo con equivalencia. No hay ningún problema, te puede volver. Porque de hecho el paso para volver es decir que, a priori, lo voy a escribir igual, la otra implicancia es que 0, yo sé que de antemano que se cumple esto de acá, que 0 pertenece acá, pero que 0 pertenece acá es equivalente a decir que x menos x pertenece acá, lo cual es equivalente a decir que x se relaciona acá con x. Entonces sí, es una equivalencia al tiro. Sí, eso. Es una equivalencia. Así que es una equivalencia al tiro. Lo importante aquí es decir que el x es arbitrario. Arbitrario. Ya, ¿se entiende entonces la primera parte que se cumple esa equivalencia? No, yo no entendí tanto. ¿Quién no entendió? ¿No? A ver, ¿quién no entendió? Yo, que lo veo un poco borroso. Ah, ya, espera, ¿se enfocó ahí? Espera. ¿Ahí sí? ¿O no? Sí, ahí sí. Ya. En realidad voy a hacer un resumen rápido. Me dice que refleja, sí, solo sí, una equivalencia. El 0 pertenece al conjunto. Pero que x se refleja, quiere decir que, perdón, que la relación se refleja, es que x se relaciona con x. Por definición, es que x menos x pertenece al conjunto, y eso es que 0 pertenece al conjunto. Todo por definición, todo con equivalencia, entonces se hace directamente. ¿Ahora sí se entiende? Ah, vale, sí. Ya, listo. Vamos con la parte B. La parte B, ¿qué me dice? La parte B me dice, demuestre que R sub n es orden. Demuestre que R sub n es, eso no es R real, es R relación, perdón. Que R sub n, ese es natural, por si acaso, recuerden que yo definí R sub k, con k un subconjunto de q. Entonces, R sub n es relación de orden. ¿Pero qué es que sea relación de orden? Que sea relación de orden significa que cumple. Refleja, voy a escribir más orden ahí. Relación, orden, quiere decir que cumpla. Refleja, transitiva y antisimétrica. Ya. Eso significa que sea relación de orden. Entonces, tenemos que probar que esta cosa es refleja, simétrica y transitiva. ¿Hay ideas para eso? Refleja, ya estaría aprobada por lo que hicimos antes, ¿no? Refleja estaría aprobada por la parte anterior. ¿Por qué? Porque yo sé, entonces, B.1, yo sé que 0 pertenece a los naturales, ¿cierto? Pero antes de eso hay que ver otra cosa. Perdón. Antes de eso hay que ver otra cosa. No hay que ver que cumpla las propiedades de acá. ¿Sabemos que naturales es subconjunto de los racionales? Sí. Listo, lo tenemos. Ahora sí. Ahora vamos a decir que yo sé que 0 pertenece a los naturales. Y eso es equivalente a que la relación natural es refleja. Ocupando la parte A, por parte A. Por parte A. Parte A. Perfecto. Una vez que tenemos esto acá, decimos ya, ok. Sabemos que refleja, vamos con la otra parte. Queremos ver que es antisimétrica. Veamos antisimetría. B.2. Antisimetría. ¿Qué es antisimétrica? Yo voy a tener de hipótesis si X se relaciona N con Y se relaciona N con, se relaciona N con X, implica que X es igual a Y, ¿cierto? Eso es ver que sea en realidad antisimétrica. Vamos viendo. Yo voy a decir entonces, sea el X, Y, ¿a dónde? Perteneciente a qué conjunto. Naturales. Naturales, bien. Y por ahí un desarrollo que decía perteneciente a Q. Y ese desarrollo estaba malo, por si acaso, así como por si alguien lo ve. Entonces,
pertenecientes naturales, y luego, yo sé que cuando yo quiero probar antisimetría, que tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que se cumple todo esto. Que todo esto se cumple. Y yo quiero ver si se cumple esto de acá. Entonces, ahora, dame un segundo. ¿Por qué es una música? ¿What? ¿Es culpa mía? LOL. Sí, wait. Ahí sí. Madre mía, se activó mi parlante. Ups. Ya. Entonces, yo sé que se cumple que X se relaciona naturalmente con Y. Veamos ahora qué significa esto en la práctica. Que X se relacione natural con Y quiere decir que el segundo menos el primero, Y menos X, pertenecen naturales. ¿Ya? Ok, todo bien con eso. Y que Y se relacione natural con X quiere decir que X menos Y pertenecen naturales, ¿cierto? Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Ahora vienen los argumentos. ¿Qué me quiere decir eso? Yo estoy diciendo que Y menos X pertenecen naturales. Y además que X menos Y pertenecen naturales. Pero yo sé algo de antemano acá. Esto va a ser equivalente a decir que Y menos X pertenecen naturales y que menos factor de Y menos X pertenecen naturales, ¿cierto? ¿Todo bien con lo que dice ahí? Factoricé por menos el X menos Y, que en realidad es Y menos X con un menos afuera. Y yo estoy diciendo que un número natural sea un Pato, lo que está entre medio de del menos, paréntesis, y, ¿eso es un menos o un por? un menos. ¿Menos o no? Ah, ya. Se Ya. conjunto, ya, gracias. Yo sé lo siguiente ahora. Si A pertenece a naturales y menos A pertenece a naturales, eso quiere decir que A es igual a 0. Eso yo lo sé de antemano. ¿Por qué? Si yo tomo un número natural cualquiera y su inverso aditivo pertenece a los naturales, sí o sí debe ser 0, porque yo pertenezco a los naturales. Si no fuera 0, por ejemplo, por contradicción puedo demostrar esto, si A pertenece a naturales y su inverso aditivo pertenece a los naturales, estoy diciendo que un negativo o un positivo por dicotomía va a pertenecer a los naturales, lo cual es contradicción. Por lo tanto, debe ser 0, por tricotomía, ¿cierto? ¿Todos bien con ese argumento? ¿Podrías repetirlo, por favor? Ya. Veamos lo siguiente. Yo tenía que X se relaciona N con Y y que Y se relaciona N con X. Lo cual, por definición, es esto de acá. Es que Y menos X pertenezca a naturales y que X menos Y pertenezca a naturales. Pero ahora yo sé que este de acá, X menos Y, yo lo puedo escribir como menos Y menos X. Y ahí me doy cuenta de algo. Aquí yo tengo un tipo, que es Y menos X, y aquí yo tengo el mismo tipo, pero con un menos afuera. Entonces tengo su inverso aditivo, ¿cierto? Entonces de ahí yo me saco el siguiente corolario, o siguiente lema, o siguiente preliminar. Sea un A en naturales y menos A pertenece a naturales, quiere decir que A es igual a 0. ¿Cómo yo puedo probar esto en realidad? Esto de ahora yo lo puedo probar de la siguiente manera. Por tricotomía, todo A perteneciente a naturales o conjunto de R A va a ser positivo, o A va a ser negativo, o A va a ser 0, ¿cierto? Eso es tricotomía, ¿o no? Primer caso, que A sea positivo, quiere decir que sí o sí, si A es positivo, primer caso, si A es positivo quiere decir que menos A es negativo, ¿cierto? Y si menos A es negativo, no va a estar en naturales, entonces en este caso no va. Después, si A es negativo, quiere decir que menos A es positivo, entonces estoy diciendo que este caso no va, porque A no puede ser negativo porque pertenezco a naturales. Entonces el único caso posible que me queda es que A sea igual a 0. Y el único caso que lo puedo cumplir. ¿Sí? ¿Se ve mejor ahora? Sí, gracias. Entonces, como yo tengo un elemento y tengo su inverso aditivo también dentro del mismo conjunto y son natural, yo puedo decir directamente que el elemento debe ser 0. Y que el elemento sea 0 es equivalente a decir que Y es igual a X.
y que y sea igual a x, es exactamente lo que yo quería probar. Por lo tanto, es antisimétrica. ¿Y alguna duda hasta ahí? ¿Duda? ¿No? ¿Consulta? No, está bien, está bien, está bien, está bien. Ya. Perfecto. Tenemos la antisimetría lista, nos faltaría la transitividad. Porque queremos ver en realidad que Rn es relación de orden. Y que sea relación de orden es que se refleja, lo tenemos listo. Antisimétrica, lo tenemos listo, nos falta ver qué es transitiva. Veamos qué es transitiva. Lo hago acá, lo voy a hacer acá. Ok. Transitividad. Este sería el B.3 y transitividad. Transitiva. Ya. Que sea transitiva, ¿qué me quiere decir? Yo voy a decir que sea en x, y, z. Tal que x se va a relacionar n con y se va a relacionar n con z. Y eso quiere implicar a que x se va a relacionar n con z. Veamos que esto se cumple en realidad. Esta de acá es mi hipótesis, una hipótesis y otra hipótesis. Vamos a trabajar la hipótesis. Que x se relacione n con y, quiere decir que y menos x pertenece a naturales, ¿cierto? Por definición de la relación n. Y que y se relacione n con z, quiere decir, por definición, que z menos y pertenece a naturales, ¿cierto? Yo sé que se cumplen estas dos condiciones, ¿cierto? Pero además de eso, yo tengo un golazo de media cancha que viene en Fabián y lo va a marcar. ¿Cuál es? El golazo de media cancha. Ustedes conocen cómo se comportan los naturales, ¿cierto? Yo sé que en los naturales tengo cerradura para la suma, ¿o no? ¿Cómo? Como en n tengo cerradura para la suma, yo puedo decir que si tomo dos elementos en n y los sumo, siempre voy a estar en n. ¿Qué ocurre si yo sumo estos dos elementos? Me quedaría y menos x más z menos y, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre ahora? El y se cancela con el menos y. ¿Qué me quedaría en realidad? Esto me quedaría z menos x. Pero z menos x yo sí que va a pertenecer a naturales, porque yo tengo cerradura para la suma. Si tomo dos elementos arbitrarios en n y los sumo, siempre va a estar en n. Siempre va a estar en n la suma. Esto es una suma. Entonces, como yo sé que esto está en la suma, y esto de acá, que esto está en n, y esto por definición, va a hacer que x se relaciona n con z. ¿Qué es lo que quería probar? ¿Qué es la transitividad? Por lo tanto, es transitiva. ¿Pato? Dime. Y yo no puedo decir como si y menos x pertenece a los naturales, entonces y es mayor o igual que x, y después digo que z es mayor o igual que y ahí llego a que z es mayor o igual que x. Y mayor o igual que x, dame un segundo. Y ahí, Y... Ah, ya sí, sí, porque igual tenéis la transitividad de la desigualdad. Sí, también, es correcto. ya, perfecto, gracias. También es válido. Ya, ¿queda alguna duda con eso? Seguimos con la otra parte. Disculpa, Pato, sé que no puedo ver nada de lo que dice ahí abajo, la última parte, como que mi internet funcionó y... Sí, en la última parte, justo cuando estáis hablando de la cerradura, Ya. de ahí en adelante... Queremos ver la transitividad. La transitividad va a ser tomarme tres elementos arbitrarios en el conjunto, arbitrarios en n, y de esos tres elementos yo voy a decir que se cumple una hipótesis, que el primer elemento se relaciona con el segundo y que el segundo se relaciona con el tercero. Lo que voy a querer probar es que el primero se relaciona con el tercero. Por lo tanto, yo voy a tomar mi hipótesis que el primero se relaciona con el segundo, que x se relaciona a n con y. Por definición va a ser y menos x pertenece a n. Luego, que y se relaciona a n con z, por definición va a ser que z menos y pertenece a n. Como en n natural, tengo cerradura para la suma, yo puedo decir que puedo tomar estos dos elementos arbitrarios en n y los puedo sumar. Si los sumo, eventualmente voy a decir y menos x más z menos y, lo cual me cancela los y en realidad voy a llegar igual a z menos x, perteneciente a natural, porque para la suma arbitraria de dos elementos naturales, yo tengo la cerradura. Por lo tanto, yo tengo ahora que z menos x pertenece a n, y esto por definición de relación de equivalencia en n, va a ser que x se relaciona a n con z.
por lo tanto es transitiva porque es lo que quería probar. Claro, ya ahí lo vi. Muchas gracias. Bacán, bacán, bacán. ¿Queda alguna duda? Terminemos con la última parte. Eso fue un sí, eso fue un no, eso fue un... ¿Tengo hambre? Démosle nomás, démosle nomás, démosle nomás. Ya, vamos. Siento que hoy día estoy un poco más apagado de lo normal, sorry por eso, pero dormí como 1 hora por día, así que, tranquilo. Después viene una maratón de sumatorias, por si acaso. Qué bacán. De hecho, podríamos hacer la otra semana maratón de sumatorias para la prueba. ¿Te tinca? Estaría piola. Ya, igual depende de mi tiempo, porque tengo pruebas igual, tengo 2 pruebas, pero tengo que cachar bien qué puedo hacer el fin de semana. Déjeme ver, lo voy a meditar, cualquier cosa lo voy a publicar en el foro, ¿ya? Cuando pueda, cuando pueda. Ya, vamos con la otra parte. La otra parte dice, sí, igual maratón de sumatorias es como el sueño del pie. Todos que hicimos una maratón de sumatorias alguna vez en la vida. 24 horas de sumatoria, igual suena bien. No, no 24, ni cagando, pero por ahí. Veamos qué. No sé si cachan, pero en el MIT hay como competencias así, como maratón de integrales, maratón de sumatoria. Son pulentas. O sea, pulento para el que está loco y está en el MIT, pero bueno, no normal. Ya. Me definen otra relación de equivalencia. Uf, qué maravilla. Me definen la relación R de Z. Y R de Z me dice que quiero ver que es relación de equivalencia. ¿Pero qué es relación de equivalencia? La relación de equivalencia es ser refleja, ser simétrica y ser transitiva, ¿cierto? Ya. A priori, ¿qué podemos decir? ¿Cuál de las dos, cuál de acá tenemos lista así como de antemano? La tenemos ganada. La refleja y la transitiva, ¿cierto? ¿Todos ven por qué tenemos la refleja y la transitiva lista? ¿Porque son subconjuntos? No voy a mandarte ese golazo, no, ese es muy, muy golazo, no. Esto lo sé porque 0 pertenece a Z, ¿cierto? Sí. ¿Y transitiva por lo de la cerradura? Transitiva, exacto, por cerradura. Por cerradura de Z, porque la argumentación es exactamente igual a la anterior. Por cerradura de Z, de los enteros. Los enteros son cerrados cuando los sumo. Si yo agarro 2 enteros y los sumo, me da enteros, ¿cierto? Entonces, Sí. Entonces la argumentación es exactamente igual. Vamos a quedarnos en el caso que nos interesa, es la simetría. ¿Qué quiere decir la simetría? La simetría me dice que si X, sea, estas cosas son importantes, como el escribir el sea y esas cositas, porque son las cosas que les descuentan en el control. Sea X, Y, perteneciente a Z en este caso, a Z, veamos que si X se relaciona Z con Y, si X se relaciona Z con Y, quiero ver que X se relaciona Z con Y, ¿cierto? Veamos qué puedo hacer ahora, cómo puedo probar eso. Lo que voy a decir es lo siguiente. ¿Qué significa que X se relacione Z con Y? Que X se relacione Z con Y va a ser equivalente por definición a que Y menos X pertenece a Z, ¿cierto? Yo estoy diciendo que tengo un número que pertenece a Z, ¿cierto? ¿Y lo que ocurre cuando yo tengo un número perteneciente a Z? ¿Quién yo sé que va a estar equidistante a mí, o sea, equidistante al 0? ¿Su opuesto? Su inverso aditivo, ¿cierto? Eso. Entonces, sé que como estoy en Z, existe su inverso aditivo. Luego, menos y menos X pertenece a Z, lo cual es equivalente a que en realidad X menos Y pertenezca a Z,
lo cual es equivalente a que en realidad y se relaciona y se relaciona z con x. Por lo tanto, es simétrica. Ya, ¿todo bien? ¿Todo correcto hasta ahí? ¿Todos entendieron ese paso? Sí, sí, sí. Por lo tanto, es relación de equivalencia. Ya. Con esto en realidad... Pato, entonces sería como siempre que tenemos algo así como de relaciones y álgebra. Si nos dicen que estar en un conjunto como en Z es una buena opción, o siempre es como lo ideal hacer eso mismo del inverso aditivo. Sí, generalmente los argumentos son muy parecidos. Cerradura para la suma, para la multiplicación, para la divisibilidad, cosas así. ¿Todo depende del caso? Sí. Pero en realidad generalmente los argumentos son los mismos para este tipo de problemas. Ah, ya, muchas gracias. Carlos, en honor al tiempo son las... Ya, son las 4:08. Ahora tenemos otro bloque auxiliar, por lo que le había avisado, donde vamos a ver sumatorias, ya que es lo correspondiente en realidad esta semana. Porque recuerden que como habíamos hecho actividades... Estoy hablando como solo. Ahí sí. Como habíamos hecho actividades, distintas actividades para el control, etcétera, TPA, lo que sea, quedamos un pelín atrasados y, ups, me retaron de arriba, así que tenía que ponerme al día. ¿Ya? Lo que estamos viendo de relaciones corresponde a la semana pasada. Ahora vamos a ver lo que sería correspondiente a esta semana. Pero vamos a dar un breve break y después comenzar a cierta hora, y ahí daríamos la auxiliar 8, ¿ya? Que sería la auxiliar de sumatorias. Eso. Y después de eso, a las 6:30, por ahí, voy a hacer lo para cálculo, para ayudarlo a ustedes. Eso depende de la cantidad de gente que vaya así, porque no sé si va a ir gente o no. Como que... ¿Sí? Ahora tengo una duda en la Dime. pizarra. En la tercera línea, de abajo para arriba, en la derecha. Tercera línea. ¿Qué sale? Acá, ¿esto? Abajito. Abajo del tengo. Justo abajo del tengo. Cerradura más para la suma. Ok. Para la suma. Ok, gracias. Para la suma. Ya. Eso. Entonces, no... Voy a dejar la misma sesión abierta, voy a cortar el video y lo voy a comenzar de nuevo para poder hacer la otra auxiliar, ¿ok? Que sería la auxiliar respecto a sumatorias, que va a estar media densa. Muchas gracias. Ya, chicos, voy a cortar el video, voy a dejar abierto, sí, no tiene ningún sentido que lo pare.